Jueves 21 de agosto, memoria de San Pío X, Papa. Primera lectura tomada de Jueces, capítulo 11, versículos del 29 al 39. En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió la región de Galaad y de Manasés, pasó por Mizpá de Galaad y de allí marchó contra los amonitas. Jefté le hizo una promesa al Señor diciendo: si me entregas a los amonitas, al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme, cuando vuelva victorioso de la guerra contra los amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Jefté marchó contra los amonitas y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, donde hay 20 ciudades, hasta Abel-Keramim, y les tomó sus 20 ciudades. La derrota de los amonitas fue grandísima y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpá, lo salió a recibir su hija, bailando al son de las panderetas. Jefté no tenía más hijos que ella. Al verla, Jefté se rasgó las vestiduras y gritó: ¡ay, hija mía! ¡Qué desdichado soy! ¿Por qué tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Le hice una promesa al Señor y no puedo retractarme. Ella le dijo: Padre mío, si le has hecho una promesa al Señor, haz conmigo lo que le prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos. Después le dijo a su padre: concédeme tan solo este favor. Déjame andar por los montes durante 2 meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos. Él le respondió: vete. Y le concedió lo que le había pedido. Ella se fue con sus amigas y anduvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de los 2 meses, volvió a la casa de su padre y él cumplió con ella la promesa que había hecho. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado los labios. Tú lo sabes, Señor. El Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos
y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?». Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: «Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos». Palabra del Señor. Reflexión. El pasaje de la primera lectura que hemos escuchado es uno de los más controversiales de la Biblia y con frecuencia es puesto como ejemplo por quienes critican el Antiguo Testamento, pues dicen que proyecta la imagen de un Dios cruel por tantas muertes y atrocidades que ahí se relatan. Es muy importante recordar un principio fundamental. Los libros bíblicos no son informativos, son formativos. Su tarea no es la información histórica, sino que cuentan los relatos con el objetivo de formar la conciencia del lector para que aprendan las lecciones. Jefté hace un voto. Si Dios le da la victoria sobre los amonitas, dice: «El que salga de las puertas de mi casa a recibirme, será del Señor y lo ofreceré en holocausto». Es un voto imprudente, típico de los que se hacen en situaciones angustiantes de la vida, donde se corre el riesgo de hacer promesas a la ligera. El voto de Jefté revela además un sincretismo religioso. Aunque él conoce al Dios de Israel, adopta prácticas de religiones vecinas, donde se ofrecían incluso sacrificios humanos para obtener el favor divino. La victoria que tiene Jefté es aplastante, pero el texto enfatiza que el triunfo fue por intervención divina, no por el voto que hizo. Pero la victoria se torna amarga para Jefté. Lo sale a recibir su única hija, y ahora su imprudencia lo hará sufrir. El narrador bíblico afirma sin rodeos: cumplió con ella el voto que había hecho. No hay mención de intervención divina ni aprobación. El silencio narrativo deja que la gravedad del acto hable por sí sola. Es un silencio elocuente. El pasaje bíblico tiene muchas enseñanzas. He aquí algunas. 1. El voto precipitado. Dicho con citas bíblicas como Eclesiástico 23:9, al juramento no acostumbres tu boca, no te habitúes a nombrar al santo. Y Eclesiastés 5:1, no te precipites a hablar, ni tu corazón se apresure a pronunciar una palabra ante Dios, pues Dios está en el cielo, pero tú en la tierra. Sean, por tanto, pocas tus palabras. Número 2. Distancia de la voluntad divina. Dios concede la victoria. El voto no era necesario, porque a Dios no se le puede condicionar ni se puede negociar con Él. Por eso Dios no interviene en el desenlace de la historia. Su distancia y silencio son elocuentes. Todo es decisión de Jefté. Él se enreda y se desenreda solo. Así le pasa al hombre que intenta manipular a Dios.
Número 3. Sacrificio humano condenado. Levítico 18:21 y Deuteronomio 12:31 prohíben estas prácticas. El relato de Jueces no las avala, sino que expone las consecuencias trágicas de una religiosidad sin formación que lleva al sincretismo religioso. Si vamos a ofrecer algo a Dios, que sea lo que a Él le agrada. Vemos con frecuencia que se celebra tal santo y se hace con borracheras, parrandas, pleitos, desenfrenos. Y dicen, es que así me gusta a mí celebrarlo, alegre. Muy bien, entonces no lo haces para agradar a Dios o a un santo, sino para agradarte a ti mismo, para tu beneplácito. La celebración del santo o la ofrenda a Dios es solamente la excusa para hacer una parranda. Esta conducta es muy similar a la de Jefté, que cree complacer a Dios con un sacrificio típicamente pagano. Número 4. La gravedad del voto. Si algo positivo tiene Jefté, es que por muy difícil que sea cumplir lo que prometió, lo hace. En consonancia con esto, la enseñanza de Eclesiastés 5:3-4. Si haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, pues no le agradan los necios. El voto que has hecho, cúmplelo. Es mejor no hacer votos que hacerlo y no cumplirlos. Número 5. Si vas a hacer un voto o una promesa, asegúrate que lo cumplirás tú y no otro. ¿Por qué tiene que morir la hija por un juramento que hizo su padre? En la devoción popular es común ver que las mamás hacen promesas que deben cumplir los hijos. Llevarlos vestidos de tal santo, hacer que hagan una caminata, que entren de rodillas a la iglesia, etc. No se debe poner una promesa para que la cumpla otro. Cada quien que asuma lo suyo. Y sobre todo, tengamos en cuenta que nuestras promesas sean encaminadas a las obras de misericordia, que es lo que Dios quiere, no los sacrificios humanos mostrados ahora en prácticas como caminar descalzos, ir de rodillas y otras expresiones de mucho sufrimiento físico, pero de frutos dudosos. No olvides, de Jefté tenemos que aprender la necesidad de una fe formada e informada, no supersticiosa, pues lleva a mezclar prácticas paganas con el culto verdadero y sobre todo, la importancia de pensar antes de prometer a Dios algo que comprometa vidas o valores fundamentales. Dios te conceda un bonito día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.